nuestro animal no humano. Gracias. El día donde las noticias vienen desde el exterior hacia la Argentina con protagonistas en común, las noticias internacionales y las noticias locales, básicamente mostrando el momento Donald Trump de la actualidad mundial. ¿Por qué? Porque desde muy temprano en esta mañana Donald Trump está siendo protagonista de la noticia que obviamente da la vuelta al mundo, que con su presencia en Israel, donde fue recibido hoy muy temprano por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de ese país, se está llevando a cabo y ya se completó los términos del acuerdo de paz que finalmente se suscribió entre el gobierno israelí y la organización Hamas, un acuerdo donde Trump tuvo tal incidencia, uno ve desde las coberturas internacionales, que el fin de semana, cuando se realizó la última hasta acá marcha por los rehenes en Tel Aviv, se cantaba Thank you Trump entre la multitud en Carteles con las fotos de Trump, sí. Y al mismo tiempo había otros momentos donde se cantaba vergüenza, vergüenza con el nombre de Benjamín Netanyahu. De hecho, uno ve por las coberturas internacionales que le atribuye el pueblo israelí a la intervención de Trump el hecho de que se haya llegado a un acuerdo que hoy esta mañana tuvo el momento más esperado por la población israelí, que fue, ya a esta altura están con su familia, la liberación de 20 rehenes, entre ellos los argentinos, donde la foto, si vos querés, por ahí por el caso que más se ha seguido de cerca, es la foto de Eitan Horn, que ya está circulando con la familia, donde se reunió con su hermano que había sido liberado anteriormente. Qué bueno. ¿Es el que hablamos con el padre? Sí, nosotros entrevistamos al padre hace un tiempo. Dio varias notas y una de Oscar también. Ahí está una de las fotos que se vio hoy con la intervención de la Cruz Roja en el traslado de los 20 rehenes. Y esto, perdón, ¿esta liberación se dio ahora porque era el momento en el que se tenía que dar o las críticas a Netanyahu vienen porque se podría haber dado antes? Claro, dos cosas. Esto es un acuerdo que incluyó también la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos en manos de Israel, que en parte de un intercambio con Hamas incluyen el alto el fuego, la liberación de los 20 rehenes con vida. Se calcula que hay unos 28 cuerpos que también deberían regresar a Israel en este intercambio y 2.000 palestinos que estaban en prisión a manos de Israel fueron liberados. Este acuerdo, como vos decís... ¿Esos palestinos liberados eran miembros de la organización terrorista? Y ¿Jamás? no. ¿O eran? No, porque muchas veces en la volteada caen capaz, no sé. Cuando los detienen, a todos los señalan con participación en alguna parte de la organización armada. Okay. Haga los elementos para saber quién estaba, entre comillas, bien o mal detenido, no lo puedo afirmar. Lo que sí, como vos decís... yo veía la cobertura de las movilizaciones que hubo en estos días en Tel Aviv, por ejemplo, que hizo Elisabetta Piqué, periodista de La Nación, que está en el territorio, y era muy interesante porque ella recogía testimonios de los familiares de los rehenes cuando estaban esperando que se produjera la liberación, y era muy fuerte porque uno leía el agradecimiento a Trump y críticas, estoy haciendo generalizaciones, al primer ministro Benjamín Netanyahu, por varios niveles de responsabilidades. Y primero lo señalan como responsable por no haber mantenido la seguridad de Israel aquel 7 de octubre del 23. Y después, que es más en línea con lo que vos decías, por haber tardado tanto en buscar un acuerdo de paz con Hamas, por lo que señalan las crónicas internas en Israel, por las críticas a un intento de utilizar políticamente en su favor de su imagen una avanzada muy larga, muy cruenta contra la Franja de Gaza. De hecho, la otra noticia que está mucho menos cubierta en la prensa internacional y se da en simultáneo con la liberación de los rehenes es el regreso de miles y miles de gazatíes a una tierra devastada en la Franja de Gaza. Hay también en la misma nota que estoy citando de Elisabetta Piqué, donde ella habla con los familiares de los rehenes que estaban expectantes a la hora de que les liberaran a sus parientes 738 días después de que fueron secuestrados, con críticas a Netanyahu, uno ve que hay un punto en común con lo que dicen los gazatíes también, que vuelven a sus casas destrozadas, que es la crítica, obviamente, desde otro punto de vista, también a las Fuerzas Armadas de Israel, a la estrategia política, básicamente, de Netanyahu, en un contexto donde hay testimonios donde dice, mi casa ya no existe más y estoy llorando frente a todos estos escombros. Hay una gran pregunta sobre cuál va a ser la reconstrucción, sobre quién va a tener el control político y sobre si finalmente todo lo que terminó siendo casi 70.000 muertos en Gaza no termina siendo un
efecto de una estrategia no de búsqueda de liberar a los rehenes, sino de o hacer una limpieza étnica o tratar de beneficiarse políticamente al interior de Israel. Eso te iba a preguntar, capaz que no podés responder y queda la pregunta colgada para investigarla en algún momento, pero si hoy fuera elecciones Israel, digo, ¿cómo le iría a Netanyahu? ¿Hay encuestas de imagen? O sea, porque entiendo que hay un montón de... O sea, nosotros escuchamos las posturas más extremas, los que están como full a favor, digo, y hay que arrasar con la organización terrorista y bla, 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 y los que están full en contra diciendo que es un irresponsable, lo que sea. Mira, pero ¿cómo le iría hoy en unas elecciones? No tengo idea ni cómo le va a ir al peronismo en La Matanza. Imagínate que no voy a poder bueno, eso sí, tenés un poco más de idea de eso. Podría tener una idea. Pero quiero decir... No, pero capaz que hay encuestas de imagen. Lo que puedo recoger leyendo la prensa internacional, leyendo la prensa local, que uno usa como insumo y sin querer arrogarme ningún tipo de información, es que has visto en un primer momento mucha cohesión en torno a Netanyahu para ir a... desde recuperar a los rehenes hasta pasar por arriba en la Franja de Gaza, por lo que causó como daño en la población, incluso en la población más progresista de Israel, lo que fue la aberración del 7 de octubre, pero con el correr del tiempo, yo al mismo tiempo he ido recogiendo que de los propios israelíes o de los propios familiares de los rehenes, que para mí era la voz más importante de escuchar, empezó a perderse esa cohesión sobre... pasemos por arriba por la Franja de Gaza y deja de buscar beneficiarte internamente y anda a negociar. Me parece que, no sé si gana o pierde una elección, creo que el apoyo inicial y la cohesión que uno sospechaba que había, saliendo de los más extremos de un lado y del otro, lo ha ido perdiendo al calor de la cantidad de tiempo que pasó y de los rehenes que terminaron muertos. Pero hoy Donald Trump fue recibido como un héroe en el Parlamento israelí, lo ovacionaron de pie y él dejó escrito en el libro de visitas del Parlamento israelí, que ahora lo pueden ver en una foto ahí en YouTube Casetao, A New Beginning, this is a great honor, a great and beautiful day, A New Beginning, firmado por Donald Trump, un Donald Trump que... si en la Casa Blanca jugaban con la idea de que se merecía el Premio Nobel de la Paz, tal vez parecía que se pasaban de largo, pero hay mucha gente reconociéndole a lo Trump y con todas las cosas que vos quieras señalarle, que finalmente, si hubo una solución, además de que intervinieron los mediadores de Hamas que están en Qatar, etcétera, 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 algún rol tuvo para que los rehenes hoy estén libres, y eso me parece que y se lo están reconociendo. Con todo lo que le quieras criticar, más toda la cuestión portación de armas y todos esos debates que se hablan en Estados Unidos, ha iniciado muchas menos guerras que otros presidentes estadounidenses mucho más progresistas. Bueno, esta es la noticia que obviamente va a dar la vuelta al mundo, va a haber testimonios, la imagen de los rehenes volviendo con sus familiares es muy potente, los rehenes argentinos ni que hablar. Y el alto el fuego que incluye, o sea, que a partir de acá, ¿qué se espera? Tiene que ir habiendo una confirmación de que, hoy había una entrevista... Porque la sensación de lo que se hablaba o lo que escuché gente diciendo es como, bueno, una cosa es cuando vos negocias entre dos estados, entonces como nos ponemos de acuerdo y hay mecanismos institucionales para regular lo que hacen dos estados. Acá es como de un lado hay una organización terrorista que no tiene por qué respetar ningún alto el fuego. Es que yo no tengo claro en un punto cuál es la garantía de ese alto el fuego. Lo que sí hay es testimonios muy crudos como el de Gabriel Romanelli, el cura argentino párroco que está en la Franja de Gaza, diciendo después de muchísimo tiempo, anoche dormimos sin explosiones, lo cual muestra la primera parte o el primer costado del alto el fuego, que es el cese de los bombardeos de Israel sobre Gaza. Si en algún momento había como una idea de que iba a haber un desarme total de Hamas, uno no recoge de los voceros que salen en la prensa como que eso vaya a ocurrir, y por eso también hay críticas al propio Netanyahu de que estiró muchísimo una operación militar que no terminó con el desarme de Hamas. Entonces, lo dejo abierto como una pregunta: ¿cuál es la garantía que hay cuando negocian un Estado con una organización terrorista de que no va a haber un recrudecimiento de las hostilidades, como se dice en las crónicas bélicas? Trump... ¿Y de nuestro lado? Perdón. Trump, por nuestro lado. Claro, es que Trump, de golpe, hoy es la noticia global por su intervención en Medio Oriente. Y mañana, en Washington, va a ser noticia muy argenta porque va a recibir en el Salón Oval a Javier Milei, que está partiendo ahora a las 3 de la tarde rumbo a Washington, en lo que es un vínculo de Argentina con los Estados Unidos de alineamiento y, no sé, en boca de algunos dirigentes políticos como Elisa Carrió, directamente sumisión a la Casa Blanca. Mucho tiempo no se ve. Yo no sé si alguna vez se vio,
No, Porque durante el gobierno de Menem había algo parecido, pero no tanto, creo. la gente que tiene el recuerdo más vívido de las relaciones carnales cuando se bautizó de aquel momento, mirá con distintas consecuencias tremendas para la Argentina, incluso te dicen que esto va más allá. De hecho, hay algo concreto que no hace falta ni calificarlo, que es lo que se vio el fin de la semana pasada, cuando el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, anuncia una intervención directa en el mercado cambiario argentino. Entonces, eso ya, cuando vos lo contás así, no tiene antecedente en Argentina y en casi ninguna parte del mundo. Que alguien desde Estados Unidos ordene a cuenta del tesoro, o sea, de la plata que tienen allá, vender dólares acá diciendo compro pesos porque quiero ayudar a un gobierno a mantener la estabilidad y ver si puede ganar la elección. Y que de golpe Argentina, por su inestabilidad con el dólar, se transforme en un tema de cobertura periodística, de discusión interna política y de tiempo ocupado por los funcionarios de Estados Unidos. En ese punto, ayer estuvo Luis Caputo con Luis Majul en televisión. Caputo llegó el viernes a la mañana a la Argentina, vio a la familia, vio a Majul y hoy se va de vuelta. Oh, tremendo. Estoy haciendo Planazo. descriptivo. Y hoy se va de vuelta porque va a estar en la reunión de mañana con Donald Trump. La puede perder. No, obviamente, y aparte es una reunión donde incluso hay expectativas de si puede haber algún tipo de otros anuncios vinculados con la Argentina. Lo primero que dijo Caputo ayer, y lo voy a poner en un pedacito del video, es que la intervención de Estados Unidos para mantener el dólar tranquilo arrancó y va a continuar en todos los tipos de dólar que se te ocurra. Escúchalo, míralo. Están arriba de la mesa, todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir, por supuesto, a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, también en el dólar futuro, también bonos. O sea, están dispuestos a hacer. O sea, tenemos lo que al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado. Por eso te dije antes, lo importante es un whatever it takes para Argentina. ¿Cómo eso va a perjudicar al país? De ninguna Él manera. está Todo diciendo, eso esto a es un favor. whatever it takes para Argentina. Está citando una frase del presidente del Banco Central Europeo cuando hubo una crisis en Europa y para calmar la crisis en algunos países dijo vamos a hacer lo que sea necesario. Y ese mensaje del Banco Central Europeo en su momento cuando dijo vamos a hacer whatever it takes se transformó como en una especie de frase del mundo de la economía cuando un banco central quiere respaldar a un país. En este caso, como viene diciendo el ministro de Economía de Trump, Scott Bessent, vamos a hacer lo que sea necesario en distintos tweets. Caputo dice, está diciendo lo mismo que dijeron para salvar a Europa, pero directamente para Argentina. Después está todo el otro capítulo. ¿Por qué semejante involucramiento? Y lo venimos tratando de desarrollar Pasa. con el gobierno de Estados Unidos diciéndole a sus votantes, esto es porque Milei garantizó que vamos a correr a China. China salió el viernes con un comunicado de la embajada de nuestro país diciendo, veo un mensaje demasiado parado en conceptos de la Guerra Fría. Nosotros tenemos integración con todos los países, jugando a estar en una situación mucho más de integración internacional china que el mensaje de Estados Unidos. Como, "Ey, son ustedes. Nosotros estamos todo bien". Que si vos te pones a pensar, en una época era Estados Unidos promoviendo la integración internacional y uno podía ver, qué sé yo, más protección y cerrazón en países vinculados con Comunismo. El comunismo. Bueno, hoy eso tiene algo de haberse dado vuelta en un mundo donde en tecnología China parece haber pasado a la vanguardia, en la carrera de inteligencia artificial, después vamos a hablar de eso puntual, China parece haber pasado a la vanguardia, en materia de tener recursos naturales ligados a la defensa, los minerales críticos, China parece haberle sacado ventaja y en hasta la carrera espacial, salvo Elon Musk solo en Estados Unidos, China también parece darle ventaja a Estados Unidos. Entonces, en ese punto, uno puede estar escuchando análisis que dicen, che, tal vez Trump está haciéndose más el chino, con un gobierno un poco más autocrático, metiéndose en minería, haciendo operaciones directas, porque si no, en esa especie de pelea mundial, Estados Unidos ha ido perdiendo peso. En ese mundo... A la gente de Buenas Tardes China también. Sí, claro. Le queremos que Trump pague la suscripción. Exacto. Aparte, si vas a mandar a comprar dólares, o sea, Mínimo. algo más argentino que eso. ¿Qué te cuesta? Pero fuera de joda, todo esto que suena como a clase de universidad, no sé, analizando la geopolítica, hoy de golpe es un tema porque en ese tablero mundial hay un pedacito del mapa que es Argentina, donde estamos regalados por nuestra inestabilidad financiera y Estados Unidos ve una chance de decir, che, tal vez me sirve en el sur, ahí en Ushuaia, una base, porque si se me complica el canal de Panamá, puedo tener un paso bioceánico por ahí abajo y que no estén los chinos.
Y de golpe empiezan a haber un montón de temas que para nosotros, que estamos mirando solamente el precio del dólar, nos quedan lejos. Y para el que tiene la billetera dice, me sale muy barato. Con 100 palitos, 200 palitos, un tuit, los tengo contentos. Me entregan casi el mando del país y puedo ver geopolíticamente qué me interesa. Sí. Y tengo otra pregunta. Capaz que es una discusión pelotuda y ya no tiene ni sentido porque estamos en otra discusión en este momento, pero ¿cómo encaja? Hasta ahora cada cosa que van pasando acá, por más que parezca desviarse de la ideología central del gobierno, le encontramos la vuelta para explicar cómo se explica eso dentro. ¿Cómo entra del lado de vamos a prender fuego el Banco Central, no hay que intervenir en la economía, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, el tema del no intervencionismo del Estado, la libertad de los mercados, etcétera? ¿Cómo hacen encajar ideológicamente eso con esto que es full intervención, ni siquiera del Estado, sino de otro Estado, directamente? Pero cualquier Estado, un Banco Central, concretamente. Mira, o sea... Pero por eso digo, capaz que es una discusión boluda y no hace falta ni tenerla. Pero hoy cualquier cosa que aparezca mostrando que el gobierno antes decía una cosa y ahora hace otra, que un poco pasa todo el tiempo, el gobierno la explica diciendo hay un ataque político del kirchnerismo para tratar de voltearnos y en eso nosotros no somos libertarados, dice Milei, sino que hacemos política de manera pragmática y así justifican todo. Si vos me querés decir si le crees, si no le crees, si satisface un argumento racional, si vas a decir que vas a prender el fuego del Banco Central y estás usando incluso el Banco Central del exterior para... Claro, o sea, ahora hay más bancos centrales interviniendo. No tenés manera de que a ellos le preocupe hacer encajar un argumento en lo que decían antes. Están en medio de una batalla política donde cualquier cosa es explicada porque los de enfrente nos quieren desestabilizar, por eso nos quiere ayudar Estados Unidos, por eso tenemos que hacer cosas que no nos gustan como poner un poquito de cepo. Está puesto en el altar de ganarle al kirchnerismo como garantía del crecimiento sostenido, dicho desde el discurso del gobierno. De hecho, ayer Caputo dijo la dolarización está descartada porque no tenemos los dólares para dolarizar. Eso, en la campaña, era lo que le decía Melconian. ¿Cómo querés dolarizar? Si no tenés agua, no tenés fideo, no tenés tuco, no tenés ni olla. No, pero yo a eso lo entiendo más porque era un plan que tenías. Llegaste al poder, te encontraste con que no se podía, con que no estaban dadas las condiciones. Pero no es una cuestión ideológica, porque si tuvieran los dólares sí les gustaría hacerlo. Pero, o sea, es distinto. Acá es como siento que va más al fondo. Pero Milei, pará, esto yendo a algo más de fondo. Milei ha dado muestras que lo ideológico lo deja de lado todas las veces que haga falta para llegar a determinados objetivos políticos. Sí. No sé, en un momento dijo que los miembros del Congreso eran todas ratas y que había que pasar por arriba de la casta, de golpe se siente, se pone a negociar con los gobernadores y ve si a uno le da una cosa, a otro le da otra cosa, listo. Entonces la lucha contra la casta, ¿no me dijiste que ibas contra la casta? No tanto. Y así te puedo decir un montón. Su relación con Patricia Bullrich también arrancó. Bueno, en lo discursivo, con aliados. Es un archivo. Pero es algo que excede a Milei, pero tal vez Milei, porque quiero decir, toda la clase política funciona en base a la traición. A mí una vez un dirigente peronista me dijo, ¿sabes cómo se llama el lubricante de la política? La traición. Las cosas funcionan porque hay gente dispuesta a traicionar y eso lubrica las relaciones políticas. O sea que eso excede a Milei. En todo caso... Está clarísimo, esto es la política tradicional. Lo que quiero decir es que Milei tiene los reflectores más fuertes cuando lo hace porque era el que decía que no lo iba a hacer nunca y porque era tan exagerado en sus principios ideológicos que cuando baja una bandera se nota más. Por eso es que a vos te surge la pregunta. No es que dijiste, no voy a devaluar y devalúo, como le pasa a muchos gobiernos. Dijo, voy a prender fuego el Banco Central y hoy el Banco Central es el foco de su intervención en el mercado cambiario. Jamás se me ocurriría reclamarle el mismo tipo de coherencia a todos los presidentes que vinieron antes, a ninguno, de derecha o izquierda, me da lo mismo. O sea, en este caso siento que había algunas cosas de vuelta también. Que haga una alianza con un gobernador que le cae mal también me parece hasta deseable, me parece bien que haga una alianza con un gobernador que le cae mal para tener estabilidad. Me parece perfecto. Escuchame, esto es otra cosa, siento que esto como va más al fondo del discurso. Su vínculo con China, en términos de mensaje ideológico, en la campaña dijo literalmente que él no negocia con comunistas y que los que gobiernan China son asesinos. Cuando asumió, le dio una entrevista después a Susana Jiménez y dijo, la verdad que he aprendido, los chinos no te piden nada, solo quieren que los dejen hacer sus comercios, y de golpe uno descubre que en realidad lo que le está diciendo a Estados Unidos, según Estados Unidos, es que los va a correr de Argentina. Pues, ¿cuál es la posición? Tiendo a creer que ideológicamente tiene más que ver con alinearse con Estados Unidos y correr a China, pero es capaz de decir una cosa un día y otra otro. Lo han hecho todos los políticos. Es cierto que en su caso tiene los reflectores puestos, si querés, más fuerte.
Tengo para traer un capítulo, no sé si me estoy yendo muy largo, pero lo quiero compartir. Es casi de película. Porque... A todo esto en 15 días hay elecciones, pero eso ya tenemos estas 2 semanas para desarrollarlo. Sí, es que todo esto que estoy contando de Trump es para que Milei salga más o menos bien parado en las elecciones. Por eso digo, no estamos ni siquiera hablando de mediano plazo. Es como es en 15 días. No. Sí. Mirá los 15 días para atrás. Si esperes narcos, si lo bajan, si no lo bajan. No. O sea, Argentina no existe como aburrimiento. No sé de qué vamos a estar hablando en 15 días el lunes después de las elecciones. A saber, ¿no? Estamos en la época del año donde se van entregando los distintos premios Nobel. Sí, claro. Y la semana pasada, creo que el viernes a la madrugada, el dato fue que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que es la líder antichavista en Venezuela, que vive hoy medio en la clandestinidad, está obviamente perseguida por el gobierno de Nicolás Maduro, y sin meterme en ella como su figura, que después voy a decir algo, lo que quería traer era, porque no sé si a ustedes lo han visto en algún momento, y lo difundió la academia que le da el premio Nobel. La Fundación Nobel. La Fundación Nobel, que es el momento donde el tipo que llama se filma llamando desde Oslo para informarle a ella, pero imagínense en cualquier caso la cantidad de veces que haya habido este premio, y ella en la madrugada en Venezuela atiende un llamado telefónico, es en inglés, lo vamos a dejar porque es cortito, donde le dice... cuando grabás a un nene cuando le dan un regalo. Claro, pero esto... ¿Es el video del nene recibiendo el regalo? A ella la tenés en la voz porque se graba el que la llama de la Fundación Nobel para avisarle. Sí. En minutos vamos a anunciar que ganaste el Nobel de la Paz. Oh. Escuchá lo que es este diálogo de película. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So Oh the my warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Bueno, No words. Él se emociona un poco, ¿no? no, él está... Él le tiembla la voz. le Está tiembla la quebrado. voz. Sí. Está quebrado. Esto, obviamente que es una noticia que da la vuelta al mundo, que baja en América Latina y que actualiza un debate incluso en Argentina. Primero yo lo quería traer primero como imagen. No sé si hace falta traducirlo, pero es un señor llamando y diciendo te llamo desde Oslo porque vas a ser galardonada en minutos con el Premio Nobel de la Paz. Lo primero que pienso después de esto es, yo tengo 2 llamadas perdidas del fin de semana que no atendí, que eran números... Seguro que era eso. Yo no atiendo el teléfono Mirá nunca. lo que te perdiste por ahí. Yo no atiendo el teléfono nunca, boludo. No, claro. y la otra cosa que me llama la atención es que todo lo que dice tipo, oh my God, en inglés, yo en ese instante mi cerebro está en español completamente. O sea, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? Diría No. yo. Esto es Y un ella- secuestro express desde la cárcel. Claro. ¿No? Uno si recibe un llamado a la Yo pienso madrugada que es una acá. joda. En inglés, aparte, pará, déjame ubicarme. Primero es una joda, claro, sí, Sí. lo primero que pensás. Bueno, obviamente, esta noticia, que primero para mí tenía este cuadro de ver cómo es un aviso de en minutos vas a hacer y vos... Tiene el agregado de que ella vive en la clandestinidad en Venezuela, de que es la madrugada y recibe este llamado, y obviamente que después... ¿Cómo te dormís después de eso, no? No Es te dormís. difícil. Bien que No te consiguieron dormís. ¿Por el- qué vas a pero volver a dormir? Por ahí tenés un día larguísimo y tenés que descansar. Yo creo que No no. dormís. Me creé Sí. que me salió, diría. Bueno, Bien que consiguieron el teléfono igual. es ¿Alguien que una está en buena... la clandestinidad? Para mí trabaja la producción de Perros de la Calle con ellos. Evidentemente. Capaz que estaba esperando la llamada. Escúchame, Pero- esto obviamente generó mucha discusión porque cualquier tema vinculado con la denuncia de lo que para mí es una dictadura que hay en Venezuela, para el progresismo es un quilombo. Sí. Y es un matete del que no pueden salir. El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, salió a repudiar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado porque en su carrera política ha tenido expresiones que dan a entender que avalaría una injerencia estadounidense para derrocar a Maduro. Y Un eventual golpe de Estado. lo cual anticipa la idea de que un golpe de Estado, etcétera.
Lo que hace que al mismo tiempo termine habiendo discusiones sobre si la izquierda reconoce las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, sí o no, al mismo tiempo que repudia, no sé, el bloqueo o el intervencionismo de Estados Unidos que ha rodeado con flota a Venezuela y está matando gente diciendo que hay narcos. Todo eso es como que se termina haciendo un gran barullo y se pierde para mí, el posicionamiento ideológico previo de la izquierda contra Estados Unidos, que ve si hay alguien enfrentado a Estados Unidos como Maduro, lo tiene que apoyar, y entonces si hay un premio Nobel para alguien que se opone, a pesar de que sea una dictadura con presos políticos para que vuelva a la democracia, lo tiene que condenar. Pero todo eso es un agregado mío para esta lectura, y solo para traerlo porque el único momento donde Jorge Tayana pisó cáscara de huevo en el medio de una campaña donde el gobierno de Milei se está haciendo campaña solo en contra, hasta que llegó Trump, fue cuando el otro día fue al programa de Ernesto y María en Cenital y le preguntaron por Venezuela y se hizo un matete, como se hace la mayoría de los dirigentes de izquierda argentina. Porque cuando vos ves la izquierda en Chile con Gabriel Boric a la cabeza... te soltaron la mano. No, es simplemente como que para mí hacen 2 más 2. ¿No? Si hay presos políticos, si el tipo cuando pierde una elección los trucha el resultado, no es una democracia y es una dictadura y no tiene mucha más vuelta, por más de que sea de izquierda y esté enfrentado a Estados Unidos y a vos te caiga simpático la gente que está contra Estados Unidos. Pero todo eso para mí queda en un segundo plano con el momento de película de Hi, Corina Machado, we are from the... ¿Podemos llamar gente para ver si nos cree que somos del Nobel? Am I talking to Jairo? Oh, yes. Is that the correct? Jairo is the pronunciation of the name? Jairo? Wow. Jairo? Yes. Jairo. Jairo. Más quebrado. Estoy muy emocionado, Jairo, porque te quiero contar que tenemos que ir Ay, no, se quiebra. Está quebrado. a una tanda. No. No, a una canción. Puta madre, ni eso entiendo. Ni ¿Y para qué eso, me obvio. llamás? ¿Qué? ¿Yo qué Ni tengo eso. que ver? ¿A qué canción, María? Alex Warren. Esto es Ordinary. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually soon.